¿Quién es Víctor Encina? A mi parecer, en México no actuó de una manera inteligente. Okay. El hecho de tener conferencias diarias y dar información que se contradecía con el día anterior creó un problema. Sí. Si el sistema de salud mexicano fuera una persona, ¿cuál sería el diagnóstico médico? Buena pregunta. Si el sistema de salud mexicano fuera una persona, ¿cuál sería el diagnóstico médico? Mira, va a sonar muy catastrófico lo que te voy a decir, pero el sistema de salud mexicano es un paciente terminal. ¿Qué dirías que es lo más difícil de ser un doctor? Yo creo que para los médicos lo más difícil es permanecer. Me molesta más a mí ver que, así te lo digo, a mí me molesta mucho ver que a compañeros, compañeras, por ejemplo, han sido acosados sexualmente. Y eso es algo que yo he vivido muchas veces con compañeros y compañeras. Doctor Vic, ¿te has equivocado? Sí me he equivocado. Recuerdo un compañero en mi universidad, es una universidad privada, que se aventó del último piso del estacionamiento más alto que tenemos, un estacionamiento que tiene más o menos como 11, no recuerdo si 11 pisos. Se aventó, Wow. se suicidó. Y esto es por la presión. Pero te voy a platicar uno que no he dicho. Y es de un buen amigo que es paramédico, y me tocó vivir esto con él. De hecho, fue un caso muy sonado en México. Okay. De una señora que le sacó los ojos a su hijo. Se los sacó con, creo que no recuerdo si fue con cucharas, cuchillos. Le sacó los ojos. Si tú tuvieras enfrente a la máxima autoridad de un país, ¿qué le pedirías para los trabajadores del sector salud? Buena pregunta. Si tuviera esta autoridad frente a mí, lo que yo le pediría... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Oscar Morales Podcast. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad es que me honra mucho. Víctor Encina. Muchas gracias por haber venido, pero antes, Víctor, yo no te voy a presentar. Seguramente mucha gente te conoce, otros no, otros creen conocerte, pero yo quisiera preguntarte, ¿quién es Víctor Encina? Gracias por la invitación, Oscar. Primero que nada, estoy emocionado por este proyecto. Ya me contaste fuera de cámaras más o menos cómo es. Más o menos. Es muy diferente a lo que he ido, la verdad, y me llama mucho la atención eso. Pues mira, a mí en general en redes sociales me conocen como el Dr. Vic, ¿no? Yo soy médico cirujano, tengo especialidad en traumatología y ortopedia. Digamos que operamos todos los huesos rotos, problemas de tendones, violencia, disparos, fracturas, todo ese tipo de cosas. Okay. Y aparte soy creador de contenido en redes sociales. Tengo ya casi 7 años en redes sociales. Bastante. Y hablo de todo tipo de cosas, ¿no? Medicina general. También tengo un podcast, por cierto, se llama Medicina Viral. Hablamos de cosas médicas. Y pues bueno, me gusta enseñar la vida de los doctores, cómo es, ¿no? Desde el internado, la residencia de especialidad, y cómo es la vida de un médico en México. ¿Cuánto tiempo llevas ya dedicándote de lleno, ya como tu vida profesional, como médico, por así decir? ¿Cuánto tiempo llevas? Mira, yo salí de medicina general más o menos hace como unos 6 años. Okay. 6 años más o menos de medicina general. Tengo mi cédula profesional, entonces ya llevo como 6, sí, alrededor de 6 años, 7 años más o menos con lo mismo que llevo en redes sociales. Okay. Desde que salí de medicina general. Entré después a la especialidad, que es otra cédula, ¿no? Para ejercer como cirujano en traumatología y ortopedia. Y pues llevo más o menos ese tiempo. No tengo una carrera muy grande porque, pues digo, no parecerá, pero estoy joven. Entonces, entonces ahí llevo 6 años. Vic, Dr. Vic, me voy a remontar un poquito al pasado, a una época muy oscura en México, muy dura para todos. La época del COVID. El COVID vino a evidenciar muchas cosas. Vino a mostrarnos qué tan vulnerable es nuestro sistema de salud y qué tan vulnerables somos nosotros como personas, como sociedad. Vino a mostrarnos eso. Con esta experiencia que seguramente tú estuviste ahí, ¿qué viste?
¿Cuál sería el principal problema en materia de salud en México que viste durante la pandemia? Híjole, es un tema bastante extenso. Primero que nada, obviamente la pandemia, el COVID-19 y todo esto que pasó, bueno, que inició hace 4 años, pues fue un fenómeno mundial que nadie nos esperábamos. No fue algo calculado por los expertos en infectología, epidemiología. Son cosas que nos tomaron por sorpresa. Claro. Cuando hablábamos de alguna epidemia, de alguna pandemia, pues hablábamos de cosas localizadas, ¿no? En países o en ciudades. Sí. Era lo que sabíamos. Este problema escaló a una magnitud catastrófica en muy poco tiempo, porque era un virus extremadamente infectante y aparte era un virus completamente desconocido. Sí. Entonces, creo que a todos los países los agarró por sorpresa. A todos. No hay duda de que ningún país, se podrá decir, hizo lo correcto. Nadie hizo lo correcto porque no había experiencia anterior de lo que se tenía que hacer en una pandemia de este tipo. Sí. Entonces, conforme fuimos descubriendo cosas y durante la marcha, pues México pues fue descubriendo cómo es lo que tenía que abordar este problema. Muchas personas, o sea, no se podrá decir un genocidio porque realmente nadie mató en forma violenta a nadie, pero sí, se asemeja a un genocidio gigantesco en México. Claro. Las cifras oficiales, muchos expertos en infectología y epidemiología dicen que son 4 o 5 veces más de lo que se reporta, ¿no? Sí. Podríamos hablar de más de 1 millón y medio de realmente en México en ese periodo de tiempo, e infectados millones más. Claro. Y creo que ningún sistema de salud está preparado para eso. En México, cuando empezó la pandemia, creo que el problema que tuvo México, porque sí fue un problema, sí, fue la falta de comunicación a su población. Okay. ¿Te acuerdas de López-Gatell? López-Gatell, que era el vocero, ¿no?, de la Secretaría de Salud, que nos decía, esto pasó esta semana y ahora tenemos esta cura y ahora lávense las manos, pónganse el cubrebocas, no se pongan el cubrebocas, pónganse el cubrebocas. Okay. Entonces, el problema fue que tenían una conferencia todos los días. Así es. Todos los días cambia la información en medicina, porque vamos descubriendo nuevas cosas. Entonces, el problema es que se quedaron mal porque se contradecían constantemente. La población, pues, se quedó como diciendo, a ver, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la Organización Mundial de la Salud? ¿Al presidente López Obrador? ¿A López-Gatell? ¿A quién le hago caso, no? ¿A los doctores? ¿A los medios? A los medios. Los medios empezaron a decir una sarta de cosas que pues no sabían tampoco, ¿no? Claro, claro. Y empezaron a aprovecharse todos y luego había fake news que decían que esto era falso, luego decían que te podías curar con el dióxido de cloro. Había una cantidad de información. Una contaminación brutal. Increíble, ¿no? De hecho, esta pandemia nos tocó en la era de la información donde estamos infoxicados, ¿no? Ese es un tema que yo uso. Que hay tanta información que el 80% es falsa, pero estamos tan infoxicados que ya no sabemos qué creer. Y eso nos pasó, y también le pasó al gobierno. Claro. Entonces el gobierno, a mi parecer, en México, no actuó de una manera inteligente. El hecho de tener conferencias diarias y dar información que se contradecía con el día anterior, creó un problema. Tercero, no estaba preparada las instituciones públicas para recibir esta cantidad de gente que estaba enferma. Intubados, es un paciente que se necesita intubar, que está grave con una neumonía, sale más o menos 100 mil pesos, 200 mil pesos al día en una terapia intensiva. Entonces, es una cosa carísima que todos los hospitales tuvieron que ver cómo le hacían. Y los hospitales privados también, incluso los hospitales privados, aunque te cobraran, ya no te aceptaban, te decían, ya no te puedes meter. Entonces, nadie estaba preparado, pero sí, el sistema de salud nunca previó esto. Y se vio las deficiencias que tenemos de hace 60 años en la pandemia del COVID. Creo que fue como este fenómeno que evidenció las deficiencias que tenemos de hace mucho. Y por eso hubo tanto. Por eso hubo un problema de información, por eso la Secretaría de Salud quedó muy mal. Lamentablemente, López-Gatell no quedó en los mejores términos con la población y los medios de comunicación. Entonces todos se echaron para atrás, hubo problemas y pues como sabemos la política en México y las políticas públicas en México pues no están bien reguladas desde hace mucho tiempo y hay muchas deficiencias y entonces esto fue el boom, ¿no? Fue la tormenta perfecta para evidenciar que México no estaba preparado para una emergencia en salud y sigue sin estar preparado para una emergencia en salud a nivel público. Esa es mi opinión. Y en cuanto a la población, porque se habló mucho de qué mal estamos alimentados, qué malos hábitos tenemos. No puede ser que tantos jóvenes estén enfermando o estén
eso también vino a evidenciar cómo estamos en salud los mexicanos, ¿no? 100%. De hecho, que tú te enfermaras de COVID grave o que murieras tenía mucho que ver con tu estado de salud basal, si tenías obesidad, si tenías hipertensión o diabetes. Tú debes saber que México es uno de los países con los primeros lugares en obesidad, diabetes e hipertensión, ¿no? Entonces, este problema, pues se pudo haber de cierta manera evitado que no fuera de proporciones tan grandes si durante los 15 años o 20 años anteriores hubiéramos hecho una prevención adecuada para todas las enfermedades. Entonces, los países que tuvieron menos mortalidad fueron por las políticas públicas, por su sistema de salud, pero sobre todo, lo que tú dices, la población estaba preparada, no tenía obesidad. Los países escandinavos, nórdicos, sí, pues no tienen obesidad. Son personas que hacen ejercicio, comen bien, tienen un buen nivel de vida. Su sistema, a lo mejor de salud, no es el mejor, pero está capacitado para la población. Entonces, si te das cuenta, de lo más importante era la prevención. Nunca la tuvimos. En México sigue habiendo el consumo de azúcares, refrescos, sí, cereales, todo más alto de toda Latinoamérica, y me atrevería a decir en los primeros lugares del mundo. A pesar de la población que tenemos, superamos a países que tienen más población que nosotros en obesidad. Eso a mí se me hace increíble. Dr. Vic, si el sistema de salud mexicano fuera una persona, ¿cuál sería el diagnóstico médico? Buena pregunta. Si el sistema de salud mexicano fuera una persona, ¿cuál sería el diagnóstico médico? Mira, va a sonar muy catastrófico lo que te voy a decir, pero el sistema de salud mexicano es un paciente terminal. Wow. Es un paciente que ya no tiene regresión, ¿ok? En este punto, el sistema de salud mexicano ha soportado tantas cosas durante tantos gobiernos. Y ojo, los que forman el sistema de salud mexicano no tienen la culpa. Los médicos, enfermeras, camilleros, todo el personal, de hecho, son excelentes en su mayoría. El problema es que la parte administrativa está mal manejada. Okay. El simple hecho de decirte que no hay suficientes médicos para la cantidad de población que tenemos, no hay suficientes unidades de alta especialidad para la población que tenemos, que el IMSS, que tiene cierto número de afiliados, si ahorita al menos el 15%, el 20% de sus afiliados se enfermara, no tiene la capacidad para atenderlos a todos. El 15% nada más de los que están afiliados. Wow. Entonces, es un problema que se viene gestando desde los años 60, años 50, que nadie le puso atención, y hoy en día pues, está a punto de colapsar. Las pensiones, tú como sabes, no sé si has escuchado que las pensiones, ahora con a lo mejor el nuevo gobierno se prometió que muchas personas antes de cierto sistema iban a recibir pensiones, sí, durante meses si tienes de este sistema para atrás, ¿no? Es imposible paliar eso, es imposible pagar, es imposible pagar. Entonces no sé de dónde lo van a sacar, ese es un gran problema. Y aparte, tú vas a los quirófanos de las unidades médicas del IMSS, del ISSSTE. La verdad es que no son quirófanos que cumplen con las normas oficiales. Wow. No son hospitales que cumplen con las normas oficiales. Muchos sí, muchos que están en el ojo del huracán, que dicen, bueno, es el Hospital General de México, el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Esos son buenos hospitales. Pero la inmensa mayoría, el 80% que están en provincia, en Sonora, en Zacatecas, están olvidados. Y es una cosa que va a colapsar. Entonces yo diría que es un paciente terminal con muchas enfermedades que se está tratando y estamos prolongando su vida antes de que realmente muera. La única forma de salvarlo sería la intervención de las instituciones privadas, por así decirlo. Sería la intervención de mucho más dinero y cambiar radicalmente. Esto no se hace de la noche a la mañana, en 6 años, no se hace tampoco en 20. Entonces, es un paciente terminal, así te lo diré. Con muchas enfermedades. Qué fuerte. Y pasando a un tema un poquito más personal, doctor Vic, en tus años de experiencia, lo que has visto, lo que has vivido, ¿qué dirías que es lo más difícil de ser un doctor? Yo creo que para los médicos lo más difícil es permanecer en esto. Se necesita mucha fortaleza mental para permanecer en una carrera así, en un sistema así y en una sociedad así.
Creo que lo más difícil, para empezar, ser médico es algo padrísimo, la ciencia es increíble. Yo creo que si estudias medicina tienes que tener una vocación, un amor por la vida humana, ¿no? Sin embargo, para llegar a entender eso, tienes que pasar por el infierno. Yo lo digo a muchos médicos aquí en México. Okay. De por sí el sistema está mal hecho. Ahora el sistema jerárquico dentro de los médicos, las enfermeras y todos te dirán que es un sistema muy difícil para el médico, para una persona joven de 20, 21, 22, 23 años. Es una cosa que ningún profesionista va a vivir que no es médico. Si tú le preguntas a un ingeniero, un arquitecto, a cualquier persona, periodistas, a ver, tienen cosas difíciles, pero nunca van a vivir lo de un médico. Imagínate estar cada 3, 4 días encerrado en un lugar donde no tienes dónde dormir y tienes que atender a las peores enfermedades y a las peores cosas que te vas a encontrar en la sociedad, sin un pago. Durante un año, durante 3, 4, 5 años, para solamente tu formación y que te den un título, que te dejen operar, que te dejen dar consulta. Entonces, es difícil estar en esta carrera, mantenerte en esta carrera. El índice de gente que deserta esta carrera es altísimo. Creo que es de los más altos que hay en todas las profesiones. No todos aguantan. Es más, hasta cuando acaban y les dan su cédula profesional, ya no se quieren dedicar a la medicina porque es difícil. Entonces, imagínate, no duermes, no te tratan bien, no comes. Aparte, el nivel de dificultad académica es bastante alto. Y pues el trato no es el mejor. Los que están arriba de ti, imagínate que tienes una persona que lleva un año nada más que tú, te trata mal. Te trata con el pie. Okay. Todos los días durante 4, 5, 6, 7 años. Y tú tienes que aguantar. Porque los médicos de México somos los más aguantadores, porque no importa que no nos paguen, porque no importa que nos traten mal, porque al final va a valer la pena, ¿no? Porque la verdad es que es difícil mantenerse, eso es lo más difícil. ¿Te pasó algo? Fíjate que yo creo que a todos. Algo que tengas todavía presente y digas, aquí no sé si hubo un punto de quiebre, pero aquí pasó algo. Mira, yo creo que sí. Hay varios eventos aislados que me han pasado durante la carrera de medicina que no me parecen justos. Va a sonar un poco pretencioso de mi parte decir esto, pero creo que mi mentalidad y parte de mi psique me hacen no enfocarme tanto en eso y aguantar. Tengo yo la personalidad para aguantar. Okay. Eso lo entiendo. Y casi los acontecimientos más duros trato de que no sean significativos para mí. Me molesta más a mí ver que, así te lo digo, a mí me molesta mucho ver que a compañeros, compañeras, por ejemplo, han sido acosados sexualmente. Y eso es algo que yo he vivido muchas veces con compañeros y compañeras. Y no saben a quién acudir. Y lo peor es que las autoridades no hacen nada para quitar ese problema. Eso me quedan muchos recuerdos de compañeras, de compañeros que acosaron por bullying, que los hicieron llevarlos al borde de la depresión y casi otros sí se... recuerdo un compañero en mi universidad, es una universidad privada, que se aventó del último piso del estacionamiento más alto que tenemos, un estacionamiento que tiene más o menos como 11, no recuerdo si 11 pisos, se aventó. Wow. Se suicidó. Y esto es por la presión que sientes en medicina, ¿no? Obviamente he tenido dificultades, pero siempre trato de resolverlas. Siempre he tratado de resolverlas de frente. Nunca escapo a ellas. Voy a resolverlas, esas dificultades. Eso es lo que sí te puedo decir. Sonará muy pretencioso, ¿no? He tenido problemas con residentes, he tenido problemas con gente de mismos doctores. Claro. Y yo sí hablo con ellos de frente y les digo, a mí no me vas a tratar así. Y esto no va a ser así. Evidentemente por las redes sociales y todo, creo que esto se esfuma. Tenemos un privilegio los creadores de contenido, la gente que es famosa, nadie, eres casi, no intocable, pero saben que no te pueden meter contigo porque va a ser público cualquier problema. Entonces, eso es un privilegio que yo me gané con el tiempo, pero veo que muchos compañeros no tienen. Eso a mí me da mucho coraje, sobre todo con las mujeres, el acoso sexual. Eso es lo que más me molesta a mí. Doctor Vic, uno que está, digamos que de este lado, ve a los médicos y de alguna manera los médicos deben de ser perfectos todo el tiempo, estando en el hospital, en su profesión, deben ser perfectos. Asumimos que los médicos no se equivocan, pero son personas. ¿Qué pasa cuando un médico se equivoca? Es lo que no quiere a nadie que le pase.
Porque el problema de que cuando un médico se equivoca, pues estamos tratando con vidas humanas, Sí. ya sea desde dar un medicamento, dar una anestesia, operar. Pues imagínate una equivocación ahí, que fuera un familiar tuyo. Entonces eso es lo que no queremos, pero pasa. Claro. Lamentablemente pasa. Son personas. Y yo creo que el sistema ha obligado y ha orillado a muchos médicos a equivocarse. Este sistema que te digo, donde son sistemas inhumanos de horas trabajando, de malos tratos, de no dormir, pues obviamente te vas a equivocar. Imagínate estar 48 horas sin dormir y te digan, bueno, ahora tienes que operar el corazón del señor Hernández. Entonces, es muy probable que te vayas a equivocar. Afortunadamente, pues hay muchos médicos contigo y puede que no pase a mayores, ¿no? Pero sí pasa. Entonces, gran parte de los errores médicos es por falta de pericia, por no dormir. Y no creo que la mayoría lo haga por doloso. No creo que te quieran hacer un daño. La mayoría no quiere hacer un daño. Pero sí, la mayoría podría equivocarse por las condiciones en las que trabaja. Y sí les pasa. Ha habido muchos casos de demandas no muy mediáticas, doctores que les quitan su licencia médica, los meten a la cárcel. Hace un par de años un doctor que iba a operar a un niño por una fractura tuvo una reacción alérgica por un anestésico, el niño, y entonces el doctor inmediatamente le dictaron orden de formal prisión. Entonces fue una cosa como si fuera un homicidio doloso. El problema es que nadie sabía que ese niño era alérgico a ese tipo de anestesia y no pudieron hacer mucho porque un choque anafiláctico es rápido, ¿no? Minutos te quita la vida. Entonces, pues estuvo en la cárcel, le quitaron su licencia, la difamación ante medios y se acabó su carrera por siempre. Y así muchos médicos les ha pasado, ¿no? En el quirófano es donde pasa más ese tipo de cosas porque estamos abriendo seres humanos. Y muchos conocidos cercanos pues han tenido problemas así. Por ejemplo, los cirujanos plásticos, tengo varios colegas que tienen muchísimas demandas porque a las personas no les gustó el resultado. Porque es muy difícil meterte en la mente de la otra persona y decir, bueno, yo creo que la nariz te va a gustar así. Pero muchas personas dicen, no, es que a mí no me gusta la nariz así, no me gustan las boobies así, y te demandan. Entonces, cirugía plástica, ginecobstetricia, ortopedia, anestesiología son especialidades muy demandadas. O sea, de que está lleno de demandas y la CONAMED está investigando todo el tiempo qué se hizo, qué no se hizo. Un problema muy grande. Doctor Beck, ¿te has equivocado? Sí me he equivocado. Por supuesto que me he equivocado. Afortunadamente no muchas veces. Okay. Pero sí me he equivocado en dar diagnósticos, me he equivocado en esta parte de la comunicación. A veces, pues, es tanta información, tantas cosas que uno tiene que hacer que a veces puede ser información errónea. A mí me ha pasado 2, 3 veces que, son datos que casi nadie se daría cuenta, pero por decir, en vez de decir una palabra proteína, polimerasa, te puedes equivocar, ¿no? Entonces dices esas dos cosas y puedes dar un mensaje erróneo. ¿Me he equivocado en la práctica clínica? Sí, como cualquier médico. El médico que no se equivoca es porque no ve pacientes, así lo digo. Ok. Hablando de este tema de si se muere un paciente, ¿cómo lidian? ¿Has estado tú, digamos que dentro de un equipo donde se muere un paciente o ahí cerca? ¿Cómo lidian con eso? Pues es difícil. Al principio es difícil, como cualquier cosa. No dejamos de ser seres humanos, no dejamos de sentir. Para cualquier ser humano es traumático ver la muerte de otro ser humano, sin que represente que sea tu familia, tu mamá, tus hermanos. No tiene que ser así. Más yo les digo a la producción, imagínense ver cómo una persona muere en el piso. No lo conoces, no sabes su nombre. Yo creo que sientes algo, ¿no? Claro. Entonces, no dejamos de ser humanos, es impactante, es algo que tenemos que lidiar con eso, pero entendemos que es un proceso natural de la vida, lo entendemos. Nosotros evitamos que llegues a ese proceso con dolor o que no llegues cuando no tengas que llegar, ¿no? Si eres un niño no tendrías por qué llegar a ese momento por alguna cuestión injustificada. Y son cosas que nos duelen, pero son cosas que tenemos que continuar constantemente. Pues bueno, murió, pero hay más pacientes. Y tenemos que ser empáticos con la familia, ser empáticos con la persona, porque son personas, a final de cuentas, sea la religión que sea las creencias que sean, son personas, y las personas, pues son como tú y yo. Entonces, un día yo voy a estar en ese momento donde vaya a morir, o un familiar vaya a morir. Entonces, yo tengo que ser empático con todos. Es difícil, pero todos tenemos
todos los doctores, a mí me gusta decirlo así, y les digo, muchos amigos también lo dicen así, todos los médicos tenemos un cementerio personal dentro de nosotros. Wow. Porque sabemos a quién se nos murió o quién se le murió al equipo. Y eso nunca se te olvida. Cualquier médico se acuerda de todos los que se te murieron. Todos, así, porque es algo muy fuerte que parece que no nos importa, pero tenemos que vivir con eso toda nuestra vida, porque estaba en nuestras manos. Entonces sí es algo choqueante, pero no podemos dejar que eso se meta a nuestra práctica profesional. ¿En qué cree, doctor Vic? Pues yo creo en muchas cosas, pero principalmente creo en la bondad de la gente. Creo que el bien siempre es predominante en las personas. Creo que las personas, y la mayoría de las personas, estamos aquí para ayudar a los demás. Creo que realmente lo creo. Creo que un ser humano, un recién nacido que no le enseñas nada y crece, siempre va a querer socializar y ayudar al prójimo. Es algo que está en nuestros genes. Yo creo que en la bondad, pero también creo en la maldad. Creo en la maldad de la gente. Si alguien ha visto maldad, son los médicos. Los médicos vemos mucha maldad, ¿no? O sea, las violencia. Entonces, creo en la bondad y en la maldad. Son necesarias, pero yo creo que hay más bondad. Y si me preguntas en la parte religiosa, pues sí creo en Dios. Creo en Dios. Muchas veces no lo digo porque pues, mi comunidad científica es muy aparte de eso, pero yo soy orgulloso creyente de Dios. Tú estás en tu carrera, en tu trabajo, todo el tiempo. Podríamos decir que convives con la muerte. Pero, ¿qué es la muerte para ti? Pues mira, la muerte para mí es el cese de todas las funciones vitales de un ser humano. Ok. El electroencefalograma sin señal, el corazón asistolia, una línea plana, y que pues no haya muerte celular, que ya no progrese más esa vida. Pero si me preguntas la muerte ya desde un sentido más filosófico como médico, pues simplemente es el fin de una etapa. El fin de una etapa que es la vida. Creo que la vida es lo más importante que tenemos todos los seres humanos. Si no la tuviéramos, no tendríamos la oportunidad de tener este podcast, ¿no? Y no sabemos por qué estamos aquí, pero estamos haciendo este podcast. Entonces, es parte ya de mi vida y de la tuya. Y siempre va a estar con nosotros esas vivencias y esas personas que conocimos, esas emociones que sentimos. Entonces, la muerte es el fin de todo esto. Ahora, yo no sé qué pase después. No tengo ninguna certeza. No tengo una certeza de que sí hay más vida después de la muerte. Lo que sí sé es que nuestra forma de trascender es por el bien que hagamos en esta vida. Y si nos tocara otra vida, estaría increíble. A mí me encantaría para ver qué pasa después. Pero esta es la única oportunidad que tenemos de brillar. Entonces, no nos esperamos a la muerte. Hay que brillar y ayudar a los demás antes de que llegue ese momento. Cuando tú estás en el quirófano o estás en el hospital, todo lo que ves, la verdad, no me lo imagino. Y creo que nunca voy a poder imaginármelo. Pero en un hospital, doctor Vic, la gente no se quiere morir. Yo te preguntaría, ¿es malo morir? Muy filosófica esa pregunta. ¿Es malo morir? Pues no, la mayoría de las personas no nos queremos morir. Exacto. Todos dirían no. Es uno de los peores miedos que tenemos todos. Sí. Y si nos preguntan, ¿quieres morir? El 99% te va a decir que no. Claro. ¿Es malo morir? No sé si es malo. Es un proceso natural. Sí. Pero lo que te voy a decir, algo que sí es malo es más bien que no está mal la muerte, sino más bien está mal que no nos importe la vida. Eso yo te lo podría responder así. Ok. Eso es lo malo. Las personas que no les importa la vida, sí está mal. Porque todos estamos aquí por una razón. Y todos estamos aquí para lo que sea. Y el simple hecho de tú pensar, oye, yo pienso que está bien morir, tú no podrías pensar eso si no estuvieras vivo. Mejor, ¿por qué no dices, ojalá nunca hubiera existido, ¿no? Sería tal vez la cuestión filosófica, no más que morir. Entonces, yo no digo que esté mal la muerte, es un proceso natural. En ciertos casos es algo que se tiene que cumplir. A ver, si un día me dices, ¿puedes vivir 500 años? Te diría que sí, te lo aceptaría. Pero no se puede. Entonces hay que entender que es un proceso natural que vamos a llegar todas las células llegan, incluso las cosas materiales llegan a morir y este set, estas vivencias tal vez no signifiquen nada en 500 años, en 1000 años y vamos a morir en el recuerdo de todos. Pero está mal
está mal que nosotros vivamos para la muerte. Eso sí, yo pienso que está mal. Es necesaria, pero está mal que vivamos para eso. No es mala, pero está mal vivir para eso. Aquí hay una pregunta bien controversial. Digamos que señalas que está mal vivir. ¿Qué piensas de la eutanasia? Aquellos que están eligiendo morir. Claro. Yo soy muy partidario de la libertad. Okay. Cada persona es libre de elegir lo que quiera con las decisiones dentro de su vida. Yo no puedo vivir en tu cuerpo y decirte, tú tienes que hacer esto. Por algo somos libres todos en teoría, ¿no? Entonces yo no puedo decidir sobre lo que tú quieres hacer con las decisiones de tu vida. La eutanasia, el bien morir, como muchos dirían, se inventó por estos pacientes terminales que tienen un dolor inmenso o que tienen problemas que no hay regresión. No hay nada que podamos hacer. Entonces ellos viven en una vida como muchos lo definen como un infierno. Están sufriendo y solo dicen, pues ya mátame. Yo no quiero estar aquí. Yo nunca la voy a hacer, nunca la voy a prescribir y nunca voy a indicar a este paciente va a morir. Lo voy a hacer que muera más fácil, que muera sin dolor, bla, bla, bla. No le voy a indicar la muerte, a inducir la muerte. Lo que sí puedo hacer es que sus últimos momentos los viva sin dolor, que sus últimos momentos los viva feliz y con su familia, y que su cuerpo decida cuándo morir. Eso es lo que yo estoy de acuerdo. En muchos países, pues ya es una ley, ¿no? Hay eutanasia. Dices, claro. Si alguien quiere morir, y ha habido incluso adolescentes, incluso pubertos, niños, ¿no? Que deciden morir. Sí. Todavía no llegan a la mayoría de edad y dicen, cuando llegue a la mayoría de edad, voy a decidir. Claro. Con arsénico, con una inyección letal, algo, ¿no? Sí. No sé, ahí sí yo no sé. No sé de las personas que están completamente sanas, si están influenciados por algo para decidir eso, y tendríamos que revisar mentalmente qué hay. Se sabe que la depresión mayor, el último paso de esa enfermedad es el suicidio. Sí. Entonces yo quisiera ver si estas personas realmente están deprimidas y por qué deciden eso. Te aseguraría que el 90% están deprimidas. Tienen depresión mayor. El otro 10% no lo sabemos. Es un misterio. ¿Por qué quieren morir? Tal vez no estén deprimidas, simplemente quieren morir. Sí. Pero a mí me encantaría estudiar ese fenómeno de los cerebros de las personas que quieren morir sin tener una enfermedad, un dolor o algo horrible dentro de su cuerpo. Dicen, yo simplemente quiero morir. Quisiera estudiar ese hecho. No está estudiado. No te podría decir qué está pasando, pero yo nunca lo haría. Dr. Vic, tú mencionabas que a lo largo de tu carrera, evidentemente has visto muchas cosas que quizás uno nunca va a poder imaginarse. Y mencionaste que tú has visto la maldad, o quizás la has conocido. ¿Qué es la maldad para ti, Dr. Vic? Creo que es esa parte del ser humano que de cierta manera todos tenemos, en menor grado, mayor grado. Es algo que todos los seres humanos pueden tener. Y deriva del simple hecho de algo que se llama la falta de empatía. La empatía es cuando tú te preocupas por alguien como tú, como tu hermano, tus amigos. Y dices, no, pues cuando ves un bebé llorando, pues vas y ves por qué el bebé está llorando. Y dices, oye, tengo que hacerlo para que deje de llorar. Cuando vas con tu amiga y tiene un problema porque se golpeó la rodilla, pues tienes que ayudarla. Eso es empatía. Casi todos lo tenemos muy bien desarrollado en nuestro cerebro. Es una parte del sistema nervioso central y es algo superior, ¿no? Que nos hace Homo sapiens sapiens, ¿no? Es la empatía, ¿no? Los animales a veces no tienen empatía, la mayoría. O sea, si matan a alguien de su manada, pues lo superan relativamente rápido y ellos corren, no quieren que los atrape el león. En cambio, el humano sí tiene empatía. La maldad deriva de ese cerebro no desarrollado donde no hay empatía. Entonces, tú solamente vas a ver por tu conveniencia. La maldad deriva de la persona que solamente ve por su conveniencia, sea lo que sea. A mí a lo mejor me conviene sentirme feliz
o me conviene sentirme excitado eróticamente por la sangre de la gente, porque yo tengo un problema mental. Pero para que yo asesine a alguien, tiene que dejarme de importar esa persona. O cualquier persona. Simplemente me tiene que importar lo que yo quiera. Muchas veces los asesinos, los secuestradores, los violadores comparten rasgos comunes, ¿no? Que es esa psicopatía, esa parte de ego, narcisismo, donde es más grande eso que cualquier cosa que exista. Incluso dentro de su propia familia. Ellos, si les dijeras, oye, ¿me darías a tu mamá para que la asesinemos para tener tú $1 millón? Te dirían, por supuesto que sí, yo voy a tener $1 millón. Y no sentirían ninguna culpa. De ahí viene la maldad, de la falta de empatía, las peores atrocidades, los mayores asesinos, esta gente que practica ciertas cosas del ocultismo y la pone en práctica para usar a seres humanos, es falta de empatía. Y eso yo lo defino como maldad. Hay gente que pueden hacer ya mala, no lo sé. Eso sí es un misterio. Si nace o se hace. Si nace o se hace, pero esa es la maldad para mí, ¿no? Y ese es como muchos, en otros podcasts me preguntaban si creía en el diablo o en el demonio. Yo pienso que eso está en el ser humano, y el ser humano, la maldad del ser humano es la definición perfecta de lo que anteriormente conocíamos como Satanás, el diablo o el demonio. Eso es para mí la maldad, ¿no? ¿Ha habido un caso en particular de maldad que te haya marcado, que hayas dicho, esto ejemplifica perfectamente lo que es la maldad? Sí, hay muchos casos que he platicado, lo he platicado en otras entrevistas, pero te voy a platicar uno que no he dicho, y es de un buen amigo que es paramédico. Uh-huh. Y me tocó vivir esto con él. De hecho, fue un caso muy sonado en México. Okay. De una señora que le sacó los ojos a su hijo. Se los sacó creo que no recuerdo si fue con cucharas, cuchillos, le sacó los ojos. Esta señora, evidentemente, probablemente tenía un problema psiquiátrico. Pero esta señora, por ahí dijeron que estaba practicando este tipo de cosas del ocultismo, ¿sabes? Este tipo de cosas, y lo hizo por estas cuestiones. La verdad, a los médicos eso no nos importa tanto, sino por qué le quitaste los ojos a tu hijo, ¿no? Y se sabía también que ya había tenido otros crímenes de asesinatos de menores de edad. Y yo diría que ver a esa señora, lo que hizo con su propio hijo, su primogénito, de quitarle los ojos. Sí. Eso es maldad, eso es falta completamente de empatía, 0% de empatía, maldad por un fin que solamente le causa un bienestar a ella. Eso es la maldad. Entonces yo he visto esa maldad, y este paramédico que es amigo mío, que actualmente es cardiólogo, me contó eso, que él fue por el niño en su ambulancia y luego lo trasladaron en helicóptero. Y recuerdo que él le preguntaba al niño, oye, ¿estás bien? Todos, pues obviamente le habían sacado los ojos, ya no podía ver y va a ser ciego toda su vida. Entonces el niño preguntaba, ¿voy a volver a poder ver? Ya no puedo ver. Entonces los paramédicos y todos lo cuentan con mucho miedo y con enojo. Claro. Eso es la maldad. Hacerle ese daño a un menor de edad, para mí eso es un caso perfecto de maldad, y llegó a un hospital muy reconocido y pues lo atendieron. Pero pues no le puedes devolver la vista a una persona que le haya pasado eso, ¿no? Eso es, para mí, ejemplifica perfectamente la maldad. Doctor Vic, mencionabas tú hace un momento en lo que creías, pero ahora te voy a preguntar lo contrario. ¿En qué no cree Doctor Vic? Hay muchísimas cosas que pongo en duda hoy en día. Uh-huh. Yo soy una persona muy escéptica. Okay. Sabiendo que yo creo en Dios y tengo la religión católica, pues mucha gente a lo mejor podrá decir, oye, pero pues, ¿por qué no? Si no crees en esto, ¿por qué tú crees en Dios? Sí, ¿no? sí, claro. Pues bueno, esa es una conversación más profunda, pero en lo que sí no creo es en la mayoría de las personas que quieren aprovecharse de tu dinero, los charlatanes, o de tu salud, o de cosas que le hacen perder el tiempo a las personas. Te voy a decir algo muy claro. La astrología. La astrología es algo que, a ver, yo la respeto si mucha gente la cree y basa su vida en eso, pero yo me baso mucho en estudios científicos y en cosas que pasan. Y se ha demostrado que no tiene repercusión en tu vida el movimiento de los astros. No la tiene.
Han hecho estudios doble ciego. Si hay estudios acerca de la astrología. Han hecho estudios con personas que les dan un papel y les dicen, mira, tú eres Libra, tú eres Tauro, Géminis, Sí. Acuario. Y les dan un papel que dice todo lo que un Acuario es, lo que un Géminis es, lo que un Libra es. Lo leen todos, ¿no? Todos lo leyeron, 1,500 personas leen y 90% dice, sí, eso es lo que dice este papel, ¿no? Entonces, ¿quién se identificó con su horóscopo, no? Este es un estudio a mí me encanta. Y todos levantan la mano, 90% levantan la mano. Y uno dice, sí, yo soy Géminis y me identifico con esto que dice. Y otro dice, Tauro, me identifico con esto. Libras, 90% de las personas. Y al final, todos tenían la misma descripción. No, o sea, ¿tú qué signo eres? Por cierto. Piscis. Piscis, imagínate, Piscis decía, eres una persona que no se rinde, eres una persona que va a tener muchos logros. En el pasado, la gente te hizo mucho daño, pero hoy en día estás con un nuevo proyecto que va a salir a la perfección. Y dices, ese soy yo. Pero veías al lado y había un Libra y decía exactamente lo mismo. Y veías al otro lado y había un Géminis y decía exactamente lo mismo. Entonces, se han hecho muchos estudios de la astrología. Y lamentablemente, para mucha gente que lo cree, parecería que, pues sí, no lo quiero llamar que es charlatanería, falsedad, porque hay gente que lo cree, pero a lo mejor yo lo veo, y esto es con todo el respeto, es entretenimiento en los medios de comunicación. Por eso hay una sección de astrología, hay una sección en la radio, de la televisión y todo. Y está cool. A ver, yo siempre leo mi Libra. Yo veo qué quiere decir Libra. ¿Qué va a pasar Libra en el mes de mayo, de junio, julio? Sí lo leo. Pero sé que ese tipo de cosas, pues, nos hacen perder el tiempo. Lo malo es cuando nos quieren quitar el dinero con eso. Cuando le cobran a la gente por eso. La gente da sus propiedades a estas personas. La gente pone su salud en riesgo por estas personas. Les dicen, oye, yo te puedo curar con estos ajos mágicos con tu cáncer terminal. Y les cobran 55,000 pesos, 100,000 pesos. Y les dan el ajo y estás curado. Y el cáncer sigue continuando y metástasis y la gente se muere. Y no tienen una atención porque esa persona les aseguró que iba a vivir. Entonces, eso es mi problema. Eso es lo que yo no creo. La gente que se aprovecha de los demás utilizando una mentira que suena muy bonita, que no está comprobada por la ciencia. Casi siempre, si la ciencia dice que es algo que no funciona, la mayoría de las veces no funciona. La mayoría. Hay excepciones muy puntuales, pero la mayoría de las veces no funciona. Entonces, yo no creo en eso. Hay un tema que hablabas, que mencionaste de la homeopatía, ¿no? Que de alguna manera eres crítico de esto, y hay mucha gente, y sobre todo, digamos que en una sociedad que somos naturalmente a lo mejor muy creyentes de estos a veces hasta productos milagro, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de la homeopatía y estos productos? Pues mira, la homeopatía es una ciencia que tiene más de 300 años en la Tierra. Básicamente dice que entre tú mezcles eso que te hace daño, imaginemos que te mordió una serpiente. Entonces usamos el veneno de esa serpiente para curarte esa intoxicación, ¿no? Entonces tiran una gota en un vaso de ese veneno de serpiente y lo disuelven una vez. Luego ese vaso lo disuelven en una olla, luego disuelven esa olla y luego en un tinaco. Y luego después de eso la vuelven a disolver otras 10,000 veces, 100,000 veces, 1,000,000 de veces. Entonces, si te das cuenta, pues estamos haciendo que ya no haya ese veneno, ¿no? Sí. Entonces, hay un número que dice el homeópata, que es el número de Avogadro. Es el número de diluciones que tiene una sustancia para que sea más poderosa. Entonces, entre más diluida está una sustancia, es más poderosa. Yo no sé si a todos nos enseñaron química o física, pero según yo, entre más diluyes una sustancia, menos concentración tiene y menos parte de esa sustancia queda entre más diluida está. Entonces, si lo diluyes en el número de Avogadro, para decirte, es como si diluyeras en un tanque del tamaño del sistema solar, una pecera del tamaño del sistema solar, diluyeras una gota de veneno, después de haberse diluido en el océano Atlántico y en varios océanos, y sacaras, ya después de revolverlo, una gotita y se la dieras a alguien. Eso ya no va a tener ni veneno, ni siquiera va a ser poderoso. Y te venden eso. Te venden eso a 100, 300, $400, $1,000 para tratar el cáncer, para tratar hipertensión, para tratar diabetes, para tratar todo ese tipo de cosas. Hay farmacéuticas homeopáticas que ganan millones de dólares en cosas que no tienen estudios científicos y la gente lo sigue consumiendo.
¿Por qué la gente lo sigue consumiendo? Porque muchos pasa esto, el efecto placebo. Tú te tomas algo y te digo, esta agua te va a servir para que no tengas gastritis. Y vas a confiar en mí, te la tomas y se te va a quitar la gastritis. Ese no fue el agua, fue tu cerebro diciendo, es que yo confío en este doctor, se me quitó la gastritis. Sin embargo, los homeópatas dicen que la homeopatía no es efecto placebo, es efecto químico de una sustancia súper diluida. Entonces no tiene sentido. O sea, si lo ves, ya han hecho muchos estudios, no tiene sentido. El problema que yo tengo con la homeopatía es que cobran miles de dólares a las personas, en Estados Unidos más, en México también, sí, por cosas que no sirven. Y si tú tienes un familiar muy enfermo, te lo digo, no le des homeopatía porque estás prolongando su enfermedad, estás prolongando su sufrimiento. A lo mejor te quita una gastritis, una diarrea, un resfriado, porque tu cuerpo se cura a veces solo. Es tu cuerpo, no es la sustancia. El cuerpo es muy poderoso. Pero si tiene cáncer o si tiene un infarto, está infartando un familiar tuyo, no le des homeopatía. Ve a un hospital, ve con un médico. Es algo que yo estoy muy en contra. Entonces, en eso no creo. En lo que perjudica a la gente y que no hay estudios científicos y que aún así ganan dinero con eso. Dr. Vic, de hoy, ¿qué le diría el Dr. Vic de hoy al Dr. Vic estudiante que apenas va a egresar o aquel que decidió ser médico? ¿Qué le dirías? Buena pregunta. Mira, yo le diría, va a ser la experiencia más difícil y a lo mejor traumática de tu vida. Pero cuando pases esta experiencia, vas a ser sumamente feliz por el número de personas que vas a ayudar. Y esa felicidad, nada ni viajar, ni tener un orgasmo, ni tener $1 millón se puede comparar con ayudar en la vida de una persona para que no esté enferma, para que no tenga dolor, para que cure su enfermedad. Es una sensación humana que pocos pueden entender cuando la vives. Es más, los recién egresados tal vez todavía no la viven, pero los que hemos experimentado eso, sabemos que es increíble ayudar a otra persona de esa manera. Entonces, ¿vale la pena el sufrimiento? ¿Vale la pena el sacrificio? Sí. Para mí sí. Para muchos tal vez no, porque no es la vida que quieren. Pero para mí sí. Entonces yo le diría, va a ser traumático, va a ser difícil, va a ser largo. Pero al final vas a poder ayudar a la gente y eso es la mejor sensación que un ser humano puede tener. A lo largo de tu carrera, Dr. Vic, llegó un punto en donde llegaste a pensar en claudicar. Sí, 100%. Yo creo que sí. Mira, yo entré a la especialidad, a 2 especialidades. Primero entré a una especialidad que se llama cirugía general y estuve ahí un par de meses haciendo cirugía general, que es un cirujano general que opera el apéndice, la vesícula y es un especialista. Era mi primer año de especialidad. Yo renuncié a esa especialidad porque no era feliz. Era un mundo muy oscuro, un mundo muy difícil. Ni siquiera operaba, me dejaban hacer pura papelería, pura trabajo administrativo. Ok. Y aparte, pues ya era conocido en redes, imagínate. Ya me conocían, pero yo estaba hasta abajo de la cadena. Entonces mucha gente tenía muchos conflictos personales conmigo por ese hecho. Entonces me hicieron un poco la vida imposible. Pero no fue por ese hecho que abandoné cirugía general, sino porque no le vi algo que a mí me apasionara. Y dije, ya no quiero hacer esto. Quiero ser creador de contenido nada más en medicina. Eso es lo que dije. Y me salí de cirugía general. Pero después decidí que a mí me gusta mucho la medicina. Y quería hacer una especialidad que a mí siempre me atrajo, que era la de la cirugía en traumatología y ortopedia. Y es una cirugía de urgencias, es una cirugía de fracturas, una cirugía muy padre, con mucha tecnología. Y el ortopedista es el que más procedimientos quirúrgicos sabe hacer en toda la medicina. Más de 360, 400 procedimientos sabemos hacer para tendones, huesos, músculos, columna, mano, hombro, articular, todo. Entonces me apasionó otra vez la medicina y ahí decidí meterme otra vez a la especialidad. Pero ahí fue cuando me salí de la primera especialidad donde dije, ya no quiero tener nada que ver con practicar medicina. Ese fue el momento más oscuro que podrá decir. Pero
ya en tu carrera, con todo lo que has visto, uno a veces tiene miedo de los hospitales porque no sé si sea un tabú de que ahí pues, pasa todo lo malo, ¿no? Pero también debe de haber buenas noticias. ¿Te ha tocado alguna experiencia que digas, por esto estoy aquí? O sea, de este día tan malo que tuve, porque me imagino que deben de ser varios. ¿Qué te ha pasado que te devuelva, no sé si la esperanza de seguir caminando? Muchas veces las cosas que me devuelven la fe en lo que hago y que me llenan de felicidad es cuando veo a una persona que estuvo sumamente grave y que no tenía oportunidades de vivir o que tenía oportunidades nulas de que poder caminar, mover su brazo, lo que quieras, tener dolor crónico, ya no tenerlo y decidir volver a ser un ser humano como todos nosotros. Porque cuando estás en ese dolor, en esa imposibilidad, con ese cáncer, tirado en la cama, no te puedes mover, te rompiste un hueso, tu columna pues, tiene algo ahí que no te deja caminar y vuelves a ver que caminan y vuelves a ver que con la andadera, con la silla de ruedas, empiezan a caminar y dicen, pues ya tengo ganas de viajar, ya tengo ganas de volver a hablarle a esa chava que nunca le hablé, ya tengo ganas de meterme a la escuela de nuevo a estudiar lo que quería. Es como que volvieran a nacer. Eso es lo que a mí me hace muy feliz y muchos casos me han pasado así y siempre me agradecen y dicen, oye, Doc Vic y todo, yo no pensé que se me quitaría el dolor o yo no pensé esto. Incluso amigos influencers que tienen dolor crónico por muchas cosas que piensan que es muy complicado resolverlo y les devuelves otra vez la vida. Les devuelves a lo mejor vivir una vida sin dolor, vivir una vida sin incapacidad. Es como tener una oportunidad más. Y no es que la demos los médicos, a final de cuentas es la naturaleza y nosotros usamos lo que existe en la naturaleza para curarte, pero somos un instrumento de eso, ¿no? Entonces, ser instrumento de esa parte creo que es lo que más me acuerdo, ¿no? De ese tipo de pacientes. Oye, doctor Vic, hay un tema que me gustaría preguntarte, que es, si bien hablaste de la miopatía y de este abuso que tienen, pero también se habla mucho de las farmacéuticas. Claro. ¿No? Pues que a veces son las que te enferman y te venden la cura. Y también sabemos que se vuelven patrocinadores de carreras, de que médicos se vuelven internacionales recomendando ciertos medicamentos, ciertas píldoras. En Estados Unidos hay muchos casos claro. de, por ejemplo, los psicofármacos o todo esto. ¿Qué piensas de esta parte también, el lado oscuro de las farmacéuticas? Pues mira, yo siempre lo he visto desde un ámbito empresarial. La industria farmacéutica tiene 3,000 billones, no me acuerdo, son billones o trillones de dólares al año que generan todas juntas, ¿no? Todas las farmacéuticas, es una cantidad de dinero estratosférica, ¿no? Más que Amazon, más que Apple, más que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Exacto. Y es constante, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista empresarial, las farmacéuticas son empresas muy, muy inteligentes. Se basan en estudios científicos que ayudan al ser humano. Agarran un estudio científico que hacen doctores, que hacen un grupo de científicos y dicen, mira, descubrieron un medicamento que quita el comezón. Órale, ya no vamos a tener comezón. Entonces agarran esa sustancia y les pagan millones de dólares y dicen, vamos a hacer más estudios para probarlo en más pacientes. Y prueban y el medicamento es seguro. Dicen, ahora vamos a venderlo. Entonces, como ellos descubren ese componente químico, pues nadie lo ha descubierto. Entonces es un descubrimiento nuevo cada medicamento. Y es algo que se llama patente. Y esa patente dura hasta 20 años. Entonces dicen, a ver, yo invertí 20 millones de dólares en el desarrollo de este medicamento. Yo voy a explotar este medicamento como yo quiera y no hay ninguna regulación a nivel mundial que lo impida. ¿A qué me refiero? Ellos le pueden poner el precio que ellos quieran, porque es una táctica empresarial. Esto ya no es ciencia, es una táctica empresarial de vender un compuesto bioquímico al precio que ellos quieran. Porque si nadie lo genera y yo solamente lo genero, imagínate cuánto me puedo ganar. Claro. Entonces,
Yo los veo como empresas que son muy inteligentes para hacer dinero, obviamente. La parte en la que enferman a la gente, siempre lo he dudado. Ok. Realmente no le enferman. Lo que sí es que se pasan de lanza. Se pasan de lanza cobrando lo que cuestan los medicamentos. Hay gente que tiene ciertos tipos de cáncer que tienen que ponerle dosis de medicamentos que valen 35 mil pesos la dosis. Y necesita 12 dosis. Sí. Y no tienen ni techo en su casa. ¿Cómo le van a hacer? Por eso existen el sistema de salud público, ¿no? Que puede a veces adquirir eso y dárselo a su población más vulnerable. Pero sabemos que en México no es así, y en países tercermundistas es así, e incluso en primer mundo tampoco es así. Entonces, no queda de otra más que conseguir el medicamento y pagarlo como sea. Pues si no, te puedes morir. Entonces, a mí se me hace, en ciertos casos, en los casos extremos, un comportamiento empresarial un poco desleal, un poco pasado de lanza, es esta cantidad de dinero que le cobran a las personas. Lo entiendo, es una empresa. Y es más, creo que las farmacéuticas han ayudado más de lo que han perjudicado. Eso sí me atrevo a decirlo. Ok. No tengo conflicto de interés, ninguna farmacéutica me paga. Pero, por ejemplo, las vacunas de todas las enfermedades infecciosas las desarrollan ellos. Y a veces se las venden al gobierno a precios bastante bajos para que todos tengamos acceso a las vacunas. En México, ninguna vacuna te la pueden cobrar. Ninguna. Sí. Ninguna. Sí. Hay en otros países donde sí. Entonces, creo que evitan enfermedades infecciosas, hace que la esperanza de vida aumente. Entonces, creo que han tenido una buena parte en la historia de la humanidad, las farmacéuticas, pero la parte donde empiezan a querer ganar más dinero es la parte negativa, donde ahí dices, bueno, a ver, este medicamento contra el cáncer, este medicamento contra la leucemia en los niños, lo voy a dar a 100 mil pesos. ¿Por qué? Pues ellos dicen, porque a mí me costó 100 millones de dólares desarrollarlo. ¿Qué? Entiendo. Pero no, las personas no van a comprar esto en 100 mil pesos. No lo van a comprar. Sí. Y si lo van a comprar es porque se están muriendo. Y sí, te lo van a pagar porque nadie quiere morirse. Claro. Y tú vas a ver la forma de cómo comprarlo. Entonces, creo que hay dos partes, ¿no? La parte empresarial es algo muy negativo en la parte en la que quieren ganar más dinero cuando ya no necesitan ganar más dinero. Claro. Sí. Pero si lo ves desde el otro punto, están en su derecho porque lo desarrollaron y porque lo venden, ¿no? Están en su derecho. Okay. Y aparte, si lo ves, es para un bien en la humanidad. Entonces, aquí no vamos a decir si es buena o mala. Simplemente es una empresa que ha ayudado en ciertas cosas, pero también nos perjudica en ciertas cosas. Dr. Vic, tú eres una influencia y tienes muchísimas personas que te siguen. ¿Te has vuelto de alguna manera con cierto poder de convocatoria importante? ¿Te han buscado políticos, te han buscado farmacéuticas, te han buscado y te han ofrecido para hablar bien, promover o hacer algo? Sí, por supuesto que sí. Me han buscado muchas... Es algo muy chistoso. Okay. Digo, no puedo decir... pues vaya, este tipo de empresas... Pero imagínate, me han hasta buscado empresas de productos milagro que facturan millones de pesos en México. Millones. Tengo incluso un video de relato como una empresa con un nombre muy conocido que da un medicamento que inhibe tal cosa que no sirve el medicamento. No hay estudios científicos que lo prueben y les cobra a los pacientes muchísimo dinero. Y le promete a los pacientes con cáncer, con VIH, con muchas cosas, curarse de esos padecimientos por eso. Me buscó hace un par de años junto con otros influencers que no son médicos, y influencers que hoy ves y te digo los nombres, los reconocerías sin problema. Hay mucha gente de lo que está viendo estos videos los reconocería sin problema. Me contactó a mí y a esas personas. Yo no sabía que esta empresa se dedicaba a hacer eso. Yo ni siquiera conocía el medicamento y me acuerdo en la reunión que nos invitaron porque quería conocer qué es esto. El dueño era una persona que tenía mucho dinero. Tiene un edificio en Reforma. Imagínate, la cantidad de... Reforma es la calle más transitada de la Ciudad de México. Sí. Entonces, esa persona pues tenía mucho dinero. Y junto con estos influencers, uno que incluso metieron a la cárcel, estaba ahí. Hombre. Entonces, junto con estos influencers, y a mí me dijeron, queremos que lideres esta campaña para decir que este medicamento es el medicamento que va a curar cáncer, VIH, bla, 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 bla. Y me pusieron sobre la mesa, me acuerdo, una servilleta, 6 cifras de cantidad de dinero, de decir, mira, te damos esto.
decía, híjole, es que no, se me hace totalmente, porque empecé a investigar lo que era, y era una farsa. Me dijeron, ¿no quieres? 7 cifras. 7. ¿Cuántos son 7 cifras? Hagan sus cuentas. Entonces, imagínate, a ver, no es como que yo haya nacido... No estarías ya te hubieras despreocupado, ¿no? Yo no soy una persona que nació rico, y cuando ven ese tipo de personas, ese tipo de esas cantidades de dinero, pues cualquiera va a decir, a ver, esto va a cambiar mi vida. Sí. Y no vuelvo a hablar de medicina, ¿no? Obviamente. Me voy ya. Me voy a otro país. Sí. Y tuve que decir que no. ¿Por qué no? Porque yo no soy médico para esto. Yo decidí ser médico para ayudar a las personas. Entonces, si yo decía que sí a esta cantidad de dinero, yo iba a perjudicar la vida de muchísimas personas, iban a confiar en mí, se iba a acabar mi carrera, me iban a quitar mi cédula profesional seguramente, pero se iba a perjudicar la vida de las personas. Entonces, ya no iba a llegar al objetivo que yo quiero, que es el bien común de este país, de Latinoamérica, ¿no? De la salud, que la gente se interese por su salud. Que yo quiero llegar a ese fin, que es más grande que un contrato de un medicamento que es una cosa que no sirve. Entonces, ahí sí tuve que decir que no. Se enojaron conmigo. Estos cuates les iban a pagar más si yo entraba, porque yo era la persona que hablaba, ¿no? De la parte de salud. Claro. Se enojaron conmigo, me dejaron de hablar. Y pues hoy los veo y sí vi que algunos hablaron de eso en su momento. Y pues ya no retumbaron. Sus carreras se acabaron. Después a lo mejor recibieron mucho dinero. No sé cuánto dinero les hayan dado a ellos. Pero ya no son lo que eran antes. Y hoy en día yo estoy muy feliz porque tengo mi ética profesional, porque estoy llegando a un punto donde quiero ayudar a más personas. Y sé que si ese dinero era para mí, tendría que llegar de otra forma donde ayudemos a las personas. Eso es lo que me siento muy orgulloso. Qué bonito. Víctor Encina, si no fueras doctor, ¿qué serías? A mí me gusta mucho el deporte, el box sobre todo. Practico box, me gusta mucho. Ya no lo practico tanto últimamente, practicaba demasiado. Yo sería boxeador. ¿Sí? Sí, yo veo el Canelo, veo a los peleadores de la UFC, no sé si los has visto, las artes marciales mixtas. Sí. A mí me hubiera encantado ser boxeador, peleador en la jaula, artista marcial, kickboxer, cualquiera de esas cosas. Si me dedicara a eso todos los días, me encantaría. Es una cosa que... Hasta luchador profesional. ¿Has visto los luchadores, no? Sí, claro. Me hubiera encantado hacer también. Entonces es algo que la gente dice, pero pues, ¿qué tiene que ver con la medicina? No tiene nada que ver. Pero yo les digo, pues, eso es lo que yo quería. Si era mi plan B, era eso. Si no era medicina. Y me sigue gustando. Soy un apasionado de eso y creo que si algún día se da la oportunidad, me gustaría seguir practicándolo. O que me invitaran a participar en una pelea, me encantaría. Es algo que a mí me gustaría. Bueno, Dr. Vic, tú te has convertido en una voz de los trabajadores del sector salud. Vamos a hacer un ejercicio. Si tú tuvieras enfrente a la máxima autoridad de un país, llámese presidente, llámese el director, o una persona con poder, ¿qué le pedirías para los trabajadores del sector salud? Buena pregunta. Si tuviera esta autoridad frente a mí, lo que yo le pediría es que hagamos una auditoría de todo lo que está mal en el sistema público. ¿A qué quiero decir con esto? Como todo, la mayoría de las personas lo hacen por algo bueno y son buenas personas. Sí. Pero hay manzanas podridas que pudren a los demás. Entonces, yo creo que desde los niveles más altos administrativos hasta los niveles más bajos, así, a lo mejor los que te atienden en la ventanilla, los que a lo mejor están en la parte pues, de limpieza. Pues hay gente buena, pero hay gente también que está podrida. Y esos infectan a los demás. Y hace un círculo vicioso donde no podemos salir de este hoyo que está el sistema de salud. Yo le pediría una auditoría de esto para quitar a esas personas y hacer una capacitación adecuada de los sistemas públicos y sobre todo que el sistema público, ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, Ciudad de México, todos tengamos una libertad y conexión para prepararnos donde querramos, para ayudar en nuestros puntos donde nosotros somos, si estamos en el norte, en el sur.
pero que tengamos esa libertad de decir, a ver, yo me quiero formar en el ISSSTE, me quiero formar en la Secretaría de Salud, pero yo soy del IMSS. Oye, pero yo soy de la Secretaría de Salud, yo soy de la Ciudad de México. Entonces, si tuviéramos esa libertad de saltar de un lugar a otro para prepararnos, y sobre todo, si quieren la mejor atención para la población, a las personas que le tienen que subir el sueldo son a las enfermeras, a los médicos especialistas que están operando 10 cirugías al día, a los médicos de familiares de primer contacto, y sobre todo también, que a estos médicos, a estas personas de la salud, los empoderen para que seamos comunicadores de la prevención en salud. Yo daría el 20% del presupuesto de salud, no sé cuánto lo están ahorita dando, debe ser muy poco, en prevención en salud. La materia en las primarias de que los niños aprendan a su salud, primero, segundo, tercero, debería ser obligatoria en escuelas públicas, privadas, y sobre todo que sea una materia impartida por un profesional de la salud, un médico, una enfermera. Cualquiera de ellos tiene la capacidad de decirle a los niños cómo cuidar su salud. A lo mejor los maestros no, pero así podemos hacer que un país de que está enfermo y terminal ya no esté enfermo, esté en tratamiento. Y lo tengamos en tratamiento durante años para que un día esté un paciente sano. Ese país. Yo le diría, la educación, los médicos, la libertad de poder estar en cualquier sistema nosotros como médicos, y sobre todo los sueldos dignos para los residentes, para los internos y para los especialistas. Que se les pague al menos, de acuerdo a la inflación, el doble o el triple, porque el sueldo no sube. De hecho, está igual desde los años 80, sube un porcentaje muy pequeño. 80s, 90s, 2000s, 2010, 2020 sigue igual. Entonces yo diría que subiera de acuerdo a la inflación, porque hacen un trabajo excepcional. Y así tendrías el mejor sistema de salud, al menos en el área metropolitana. Yo creo que cambiaría todo. Educación, sueldos, libertad para estar en cualquier sistema para prepararnos. Tendríamos a los mejores especialistas. Y no saldría tan caro. Entonces yo creo que le diría eso. Dr. Vic, ¿cómo te gustaría ser recordado? Yo creo que me gustaría ser recordado como alguien de confianza que siempre trató o que te enseñó cómo funciona tu cuerpo y tu salud y que te sacó de esa oscuridad y de ese miedo que sentías de cualquier enfermedad, de cualquier cosa, para que tú adoptes la salud como una parte de tu vida. Eso es lo que quiero que me recuerden. Una persona que me animó, una persona que yo les animé a que la salud sea una parte fundamental de su vida. Como es costumbre en este podcast, me gusta que los invitados nos compartan algo. ¿Tienes alguna frase, alguna cita, lema, no lo sé, algunas palabras que traigas contigo, que la recuerdes, que la apliques, que la uses? ¿La tienes? Mira, sí tengo citas, palabras de grandes autores que he leído, que luego me las quedo y las aplico en mi vida. Creo que yo siempre digo en mis videos o digo en los podcasts y todo esto, que si nosotros fuéramos más empáticos con las demás personas y con los problemas que tienen todos los demás, este mundo sería muchísimo mejor. Siempre lo trato de decir. Okay. Trato de decir, el desinterés nos acerca a la psicopatía, nos acerca a los asesinos seriales y a las personas que son narcisistas. Todos tenemos algo de narcisismo, es necesario a veces, ¿no? Pero hay que dejarlo atrás para que todos nos podamos ayudar. Entonces, creo que si les pudiera decir algo a las personas, si cada día que pasa eres un 0.001% más empático con las personas que te rodean, la existencia de los demás va a mejorar y la tuya, te aseguro, que va a mejorar 200, 300%. Porque si tú eres bueno, todos te van a querer cerca de ti. Van a querer estar cerca de ti. Entonces, creo que si eres más empático cada día, aunque sea 0.001%, tu vida va a mejorar. Y la vida de los demás va a mejorar. Entonces, creo que así podemos salir adelante realmente, ¿no? Con acciones empáticas. Y no me refiero a, me siento más empático. No, realmente accionar empáticamente y decir, a ver, yo quiero realmente hacer algo, ¿no? Obviamente quieres ser mejor tú, pero si ayudas a alguien, te aseguro que tú vas a ser mejor, que las oportunidades de trabajo van a llegar, que el dinero va a llegar, que el éxito va a llegar. Entonces, si todos fuéramos ese pequeño porcentaje empático, tu vida va a mejorar.
Muchas gracias, doctor Vic. Te agradezco mucho el haber estado en este espacio, todo lo que compartiste. Me encantó. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, Oscar. La verdad es que la pasé muy bien. Por favor, tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Por favor. Claro, en todas mis redes sociales estoy como Dr. Vic. En Facebook estoy como Dr. Vic Oficial. Y pues ya en general llevamos como cerca de unos 5.5 millones en todas las redes sociales. Wow. Entonces queremos más para este mensaje y en lo que te pueda ayudar. Te agradezco mucho. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por habernos visto. Nos vemos en el siguiente capítulo.